el cielo tenga la calidad óptima que merecen las personas que con humildad y con urgencia se acercan a buscar nuestra ayuda. Muchas gracias. Bien, corresponde al babalao Octavio González Campos y su tema es la significación y alcance de los sacrificios y Evo en la religión yoruba. Bien, el tema que les voy a exponer el día de hoy es acerca de la filosofía de los sacrificios y ofrendas. Existe un complejísimo sistema de retroalimentación entre el uso de la tecnología avanzada y el medio ambiente, que solo está comenzándose a entender muy lentamente. Por ejemplo, los seres humanos han empleado las plantas para usos medicinales durante miles de años, mientras que la ciencia nos ha permitido procesar y transformar estas sustancias naturales en píldoras, medicinas, ungüentos, etcétera. Pero el ser humano no ha podido extraer realmente la esencia de cada una de estas sustancias naturales. La medicina, por ejemplo, ha tenido que aceptar en los últimos años que existe algo superior o algo más cognoscitivo. Aún con tantos años de ser una ciencia que no aceptaba tan fácilmente la creencia de otro tipo de curación, por así decirlo, de tal forma que ellos mismos son quienes han tomado la decisión de tener una segunda opinión, al cual ellos le llaman medicina alternativa. Bien, empezaré por explicar la etimología de la palabra ofrenda. Ofrenda tiene su origen en el vocablo latino oferenda, que quiere decir cosas que se han de ofrecer. Se trata de un don dedicado a los santos o a alguien divino para poder pedir algo que se desea o para cumplir un voto u obligación. La palabra ebo en yoruba significa sacrificio. A su vez, la palabra sacrificio proviene del latín sacro más la palabra facere, que es decir, hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregarlas por el uso de la costumbre, pero ahora la vinculamos con dolor, pérdida y sufrimiento, sin saber realmente su sentido. El sacrificio para Ifá es una extensión de fe, y la fe a su vez es una expresión de confianza, y la confianza nace solamente de la experiencia y del conocimiento. Los hombres en todo el mundo practican adivinación y diseñan mediante métodos para hacerlo. Al igual que otros pueblos con distintas inclinaciones religiosas, los yorubas practican la adivinación. Esto lo hacen porque están ansiosos por conocer el mandato de la deidad y también del futuro, en lo que respecta a ellos y a los que tienen cerca. La literatura dedicada a la adivinación de Ifá es tal vez el producto más terminado de la cultura tradicional yoruba. De hecho, Ifá constituye el cuerpo tradicional de conocimientos que encarna la profunda sabiduría de nuestros antepasados. Se trata de un sistema perfecto en sí mismo. La ofrenda de un sacrificio es muy importante en el proceso de adivinación de Ifá, ya sea bueno o malo el mensaje. El cliente deberá de ofrecer un sacrificio, por ejemplo, la muerte prematura, obstáculos en el logro de nuestros propósitos. Hay que recordar que la adivinación determina el problema y el sacrificio lo resuelve. Por eso es que los yorubas dicen, uno no consulta el oráculo sin prescribir un sacrificio. El oráculo entre los yorubas es insustituible. Solo mediante la adivinación se puede establecer ese puente invisible y fuerte de lo suprasensible. Una persona que va a consultarse para saber si va a encontrar trabajo, ya que lleva tiempo sin empleo, en la adivinación se le dice que sí lo va a encontrar, pero tiene que realizar Ebo. Esta persona lo realiza y después se va con la confianza de que al llegar a su casa encontrará inmediatamente un trabajo, esperando a que le hablen
de algún lado o esperando a que le toquen a la puerta de su casa a decirle que ya se presente a trabajar. La responsabilidad de esta persona es el seguirlo buscando hasta que lo encuentre. No puede estar sentado en su casa esperando a que se le resuelva por sí solo. Yo siempre he dicho que la mitad la pone el santo y la otra mitad la ponemos nosotros. Y es por eso que yo siempre le digo a la gente que busca empleo esto mismo. Nosotros somos los que buscamos al trabajo, no el trabajo a nosotros. Así es que hay que cuidarlo. Eso por mencionar un ejemplo. Pueden ser miles de ejemplos en los cuales podemos ver que el comportamiento es parte fundamental de que la persona puede resolver su problemática o que sea la peor de sus desgracias. Por otra parte, cuando el cliente se niega a ofrecer el sacrificio prescrito, la apropiada expresión del babalao para esta actitud y que está frecuentemente en la punta del babalao es: él trató a su babalao como mentiroso, él tomó a Echu por ladrón, él miró despectivamente al cielo como si nunca fuera a morir. Él hizo oído sordo a las instrucciones de babalao. Personas con poca fe con respecto a esto deben culparse a sí mismos. Por eso, el babalao está constantemente alertando a sus ahijados, enfatizando la moraleja de esta historia y la gran importancia del sacrificio. Por ejemplo, el sacrificio trae bendiciones, olvidarse de ellos trae problemas. La gran mayoría de las cosas por las cuales uno no realiza realmente el sacrificio es por la soberbia. ¿Okay? La soberbia para nosotros dentro de IFA no quiere decir que nos sentamos más que los demás o ver despectivamente a una persona. La soberbia es que debe decir que si uno les dice, tienes que hacer esto y tú no lo haces, es porque no quieres que te impongan algo. ¿Sí me explico? Eso para nosotros es la soberbia. Entonces, cuando les digan las cosas, no es porque el santo quiera ver una negatividad en ustedes o porque no quiera, sino es algo que a ustedes les puede importar y que los puede salvar hasta de una muerte prematura. ¿Okay? Por eso es que se dice que Orúmila es el único que puede corregir un mal destino. Bien, ahora veremos toda la contraparte de la negativa del sacrificio y realizar el sacrificio del mismo. En esta parte se expresa su alegría por el éxito de haber realizado el sacrificio, como él comenzó a bailar, él comenzó a disfrutar, él comenzó a alabar a su babalao, mientras su babalao alababa a Ifá al abrir su boca. Para los yorubas, ciertas cosas son altamente valoradas. Estas son salud, riqueza, esposas, hijos, etc. Y cualquier otra bendición de la vida. Al cliente se le puede pedir ofrecer un sacrificio por cada una de estas bendiciones o por todas ellas juntas. Ahora vamos a hablar y explicar los diferentes tipos de sacrificios u ofrendas, si ustedes lo gustan apuntar. Tenemos en primera instancia el sacrificio votivo o ebo-eye, que se hace en agradecimiento para cumplir promesas a las divinidades, para determinados deseos y prometer que si sus necesidades son satisfechas, realizarán una ofrenda específica. Este tipo de sacrificio se caracteriza por la alegría, la comida y la bebida. Tenemos el sacrificio propiciatorio o ebo-etutu, que sirve para refrescar la cólera de algo o alguien divino, alguna irreverencia cometida y de consecuencias fatídicas. En esta ceremonia no existe alegría. Todo este ritual se ejecuta con rapidez para recobrar el favor de los seres superiores y purificar a los individuos y a la comunidad. Bien, tenemos el sacrificio preventivo, ebo oyu koribi. Ebo quiere decir sacrificio, oyu quiere decir vista o deber, ko es la negativa y bi quiere decir todo el daño, todo lo sopo que nosotros le llamamos. Eso quiere decir el ebo, que no permite que veamos nada malo. Este se realiza para mantener alejadas las perspectivas de peligro, accidentes, enfermedades y pérdidas. Sacrificio sustitutivo. Nosotros le llamamos ebo ayepinun. Dice la sustitución de la vida de un ser humano por la de un animal. Yo creo que esta es la más, se podría decir, no importante, pero un poquito relevante. Tenemos el sacrificio de fundamento, o ebo y pelé. Son sacrificios periódicos que se han venido a asumir una forma fija como consecuencia de su práctica constante y regular. Esto se refiere a alguna festividad o darle de comer a los antepasados. Por ejemplo, en México sería el Día de Muertos, que son ofrendas que se hacen anualmente dedicadas a nuestros muertos o antepasados. Bien, tenemos aquí el sacrificio de perdón o eboatimu. Se considera sacrificio por medio de guisados o platillos que no tienen nada que ver con el sacrificio de algún animal, sino más bien por la elaboración de estos mediante otros elementos, mayormente platillos gustosos para el santo o divinidades. Las religiones más antiguas de todo el mundo tienen mucho en común. Por ejemplo, por lo general, todas mandan cubrirse la cabeza, orí,
como base de respeto a la cabeza, misma que representa la presencia de Olodumare o Dios en nuestro cuerpo. Pero tiene que tomar en cuenta, aunque la sabiduría la dejó Dios en diferentes facetas en las que se conoce, la interpretación de la sabiduría la crearon los hombres, y es seguramente de donde no nacieron las diferencias. No obstante, por lo general, todas las religiones tienen una misma estructura. Todas las religiones llegan a un fin común, y sobre todo sobre guardar la vida y la integridad de cada uno de nosotros mediante la convivencia con la naturaleza, o sea, la elevación del espíritu. Aquí podemos ver algunas de las similitudes que existen entre algunas religiones, como son los mayas, musulmanes y hasta los mismos judíos hacen sacrificio de animales, muy parecido a las de nosotros. Y ahora ustedes díganme, ¿quiénes los juzgan? Si para ellos es una cosa natural, con sentido y valiosa. Ellos hacen ritos y alabanzas al igual que nosotros. No simplemente es el hecho de matar un animal. Todo tiene un significado y una importancia. Bien, nuestras escrituras explican cómo Olodumare creó a las plantas, creó a los animales y creó a los hombres. En ellas aparecen las razones por las cuales el mismo Olodumare manda llamar a los diferentes animales y también a los hombres para explicarles cómo se debe llevar la vida en la tierra. De esta forma, Olodumare culminaría por informar su creación, las normas con las cuales se debía regir la tierra. Sin embargo, los hombres fueron los únicos que acudieron al llamado de Olodumare. Y esta es la razón por la cual nosotros, los humanos, empleamos los animales para que nos sirvan ya sea de alimento, como ayuda o para ofrecer sacrificios a otros. Así lo dice Ifá en el Sino Yekumeyi, donde dice: la humanidad realiza sacrificios y por ello pueden emplear a los animales para el sacrificio. Por otra parte, Olodumare decretó que todos los humanos podemos emplear a los diferentes animales para sacrificio, pero que no se podrían emplear para sacrificarle a él, pues Olodumare es el creador de todas las cosas y especies, y quien crea no mata. Ningún Dios puede crear algo para después alimentarse de ello, así como ninguna madre pediría que se le sacrifiquen a sus hijos. En ocasiones, el orisa o los ancestros, a través de la adivinación, requieren que la persona se limpie con cierto animal y una vez terminada la limpieza, la persona debe dejarlo libre al animal sin necesidad de matarlo. De igual forma, en ocasiones pide que la persona tenga cierto animal específico como su mascota en la casa. Dicho animal se convertirá en el guardián de la persona y a su vez se cree que dicho animal habitará en él parte de la fuerza vida o el H de cierto orisa. Uno de nuestros signos, llamado Juan Imeyi, dice que el daño que uno hace a su semejante se verá reflejado en uno mismo. Conocemos a muchos sacerdotes o religiosos jóvenes, y jóvenes no me refiero nada más en edad, que hacen o se dedican a hacer polvos malos, amarres, hechicerías, andar amenazando a la gente diciendo que le van a destruir, etcétera, en contra de determinadas personas, y dicen o alegan que defienden a otras. Hay quienes toman justicia por su propia mano y en segundo lugar como defensa. ¿Cómo? Pues atacando. Estas personas cometen la enorme falta y van totalmente en contra de los cánones del efismo, los cuales dicen lo siguiente: la mayor defensa que puede tener un agraviado es buscar la justicia mediante el sacrificio a las divinidades. El hecho de agredir es transgredir la divinidad divina de Olodumare, ya que las divinidades son de las destinadas a calibrar la balanza de la justicia. Cualquier hecho, remedio o amarre es efímero. Solo el sacrificio es una fuerza duradera. Nadie viene al mundo con un destino estropeado. Es irreal imaginar que Olodumare discriminara en ordenar a algunos a convertirse en exitosos y otros en convertirse en fracasados. Al igual, él fue quien mandó que existiera lo bueno y lo malo, que convivieran juntos en la tierra, las hierbas y animales, la relación con la sangre y el sacrificio. En la religión yoruba existen 3 elementos de primer orden que se integran en el sacrificio. Estos son las plantas, animales y otros materiales que son utilizados por el hombre para lograr beneficios a través del agasajo a los poderes superiores divinos y desviación de fuerzas negativas que influyen sobre él. Por otra parte, la sangre es el líquido vital de cada especie y del mundo mismo. Se dice que es el mismo H que todos tenemos. Para los yorubas existen 3 tipos de sangre, la cual es la sangre blanca, la sangre roja y la sangre negra. Dentro de la sangre blanca tenemos en el reino animal saliva de los seres humanos y animales, semen de los seres humanos de los seres humanos y animales, masa gris del cerebro de los mamíferos, aves e insectos y la sangre de las babosas. En el reino vegetal, aceites obtenidos de ciertas plantas, bebidas excitantes y vinos de palma. Reino mineral, agua de manantiales, de océanos, aguas de las primeras lluvias del año, metales y piedras blancas. De la sangre roja tenemos el reino animal, sangre de los mamíferos, insectos, la miel de abeja. Reino vegetal, aceites obtenidos de ciertas palmeras, polvos de árbol llamado virosum, polvos, frutos y nueces. Del reino mineral, polvo obtenido de ciertas piedras, color rojo, amarillo, metales, oro, bronce. Y la sangre negra. Así es que estas son realmente todos los tipos de sangre que existen para los yorubas. Por eso mismo es que un animal, utensilio, planta o hierba está estrechamente relacionado con la sangre.
vamos a hablar de la resurrección de las plantas y animales sacrificados. La estrecha relación entre el reino animal, vegetal y mineral se ve dentro de la religión de una forma palpable y está relacionada entre conductas y aptitudes. Esta simpatía mutua garantiza la perpetuidad de la vida y perfección de la misma. Aquí podemos ver el diagrama de la evolución del espíritu. Muchas veces el ser humano tiene que retomar experiencias pasadas mediante objetos, plantas o animales que son arqueotipos para volver a retomar su propia evolución. Para concluir, muchas veces la iniciación, recibir guerreros, coronar sarto, hacerse ifá, etc., no borra el código de ifá, sino más bien trata de acentuar aspectos perdidos en la persona por la influencia del medio y que la hacen más vulnerable a los ataques de los infortunios. Y en este caso, con la iniciación se aclara un tanto de la borrosa escritura y casi medio imperceptible por el embate del medio. Muchos de los iniciados dentro de la religión no comprenden el porqué de la adversidad, el porqué de sus divinidades o santos permitieron que un mal turbe su tranquilidad. Disculpen que se los diga, pero la fe de los hombres existe mientras obtengan beneficios de Dios, pero cuando el bien perdura, el hombre se confía y comienza a ver la suerte como algo natural, y entonces Dios ocupa el segundo lugar en la vida del hombre. Hay que recordar que los santos nos hacen aprender por la buena o por la mala. Muchos religiosos no cobran caro sus trabajos, pero es precisamente porque no saben ni lo que hacen. No cobran mucho porque no saben si resultará o no, y sus obras son producto de una propia imaginación. Esas personas están engañando a los demás, fingiendo hacerles un favor. Esos son los que no saben ni lo que hacen y creen que lo que saben, pero hay quienes no pueden engañar, hay a quienes no pueden engañar y al primeramente está Olodumare, o sea Dios, quien se las va a cobrar de todos los trabajos que han hecho esto. Recuerden lo que les voy a decir en este momento: por lo que hagamos en la tierra, lo diremos de rodillas en el cielo. Yo siempre he dicho que nunca hay que ser prejuiciosos con nada ni con nadie. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que como te ven te tratan, y tanto tienes, tanto vales. A una persona no se le debe valorar por lo que tiene económicamente. Yo frecuentemente le digo a mis ahijados y a la gente que conozco que la ropa no nos hace, sino lo que está aquí arriba y aquí en el pecho es lo que realmente le da valor a esas personas, porque desgraciadamente estamos más preocupados por quedar bien ante la sociedad y dejamos a un lado nuestra integridad como seres humanos, y pareciera que estamos jugando un juego de poderías, comparaciones, apariencias hacia los demás. Acuérdense de esto, esta es la filosofía de Ifá acerca de la vida, la cual dice: la vida es un juego y hay que saber jugar lo mejor posible, con sus altas y sus bajas. Como les mencioné en la presentación, todo esfuerzo merece una recompensa, y espero que aprendan de experiencias pasadas y de los santos para que su vida sea más placentera. Terminaré por citar un refrán de Iobbe, que en lo particular me gusta y va muy ad hoc hacia nosotros y en nuestra vida cotidiana, el cual dice: Dios nos lleva a aguas profundas a purificarnos, no a ahogarnos. Gracias. Corresponde al Babalawo Ricardo Ochoa Irizarry Ogbe-Ate presentar su tema: Ética de la religión Ifá Orisha. De acuerdo a la definición, dice es el arte de elegir un comportamiento, el bien y el mal. Históricamente, antagónicamente, ha habido una lucha entre el bien y el mal. En el pasado, quiero comentarles que en el pasado esa elección, la elección de elegir entre el bien y el mal, no era complicada, porque de hecho nuestras necesidades se limitaban a algunas cuestiones básicas como la alimentación, el vestido, la procreación. Y de hecho, hoy día la situación no ha cambiado. En 5, 10, 15 mil años no ha cambiado. ¿Saben cuál es el problema? Es la forma en que estamos satisfaciendo esas necesidades, lo que estamos haciendo para llevar el pan a la mesa.
lo que estamos haciendo para ganar o hacer crecer nuestros pueblos. Eso es realmente lo importante. Cuando hablamos de religión, esta proviene del término latino religio o religare, que significa atar, sujetar, vincular, y por eso una primera posibilidad es entender nuestra religión o cualquier religión como un conjunto de creencias y prácticas que expresan la vinculación de nosotros, los seres humanos, con las divinidades. Y precisamente todo ese cúmulo de creencias, divinidades y personas están integrados en algo que se llama iglesia. La pregunta sería, ¿qué es lo que nos vincula con Dios, con Olodumare? En primer término, lo que nos vincula es el hecho de haber sido creados a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que nos vincula con Dios, con Olodumare, con las divinidades? Precisamente atributos, virtudes como el amor incondicional hacia nuestros semejantes, la inteligencia, el respeto, la humildad, la compasión, la libertad y algunos otros atributos con los cuales se le identifica a Dios, grande, maravilloso, piadoso, etcétera. Y precisamente dentro de los consejos que se le dio a Orula y a los 400 irunmoles antes de bajar a la tierra fue comportarse como Dios los creó, con sus atributos, con sus virtudes. Hacer siempre el bien y ser honestos y no albergar malos pensamientos. Esto, precisamente la observancia de estas recomendaciones dadas a través del Ese-Ifá Yogbe a Orula y a los 400 irunmoles, les aseguraría una vida larga y libre de obstáculos, que es también lo que buscamos todos nosotros cuando vamos ante la adivinación con Orunmila. Entendiendo por Orunmila, Orunmila significa el cielo sabe que te salvas. Sin embargo, como les comentaba, la no observancia de estas recomendaciones, primer punto. Segundo, la facilidad con que los hijos de Olodumare, o sea nosotros, sucumbimos al pecado, a la tentación y al influjo de Eshu o Losi, es precisamente lo que ha traído, lo que ha provocado en la humanidad las peores atrocidades que se hayan conocido en la historia antigua y en la moderna, ¿sí? Porque recordemos que, bueno, en este caso Eshu, algunos lo identifican como una parte negativa, una parte oscura de lo que es el Ewa, pero también tiene una contraparte positiva, que es el que nos ponga los obstáculos necesarios